Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos en un momento bastante complejo de la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Así es. Vamos a analizar la controversia doctrinal que hubo alrededor de Campo Elías Bernal, una figura muy prominente, ¿no? Sí, sin duda. Y para eso usaremos extractos del libro Una historia que no termina. Exacto. Queremos entender bien los puntos teológicos que crearon tensión y que, pues, llevaron a un cisma. Esa es la idea, desentrañar esas ideas clave. Precisamente. Nos vamos a enfocar en los argumentos de Bernal, sobre todo los que señaló el consistorio de la Iglesia como errores doctrinales. Esto fue en una reunión clave, en abril de 1983. Ahí revisaron sus enseñanzas grabadas, ¿verdad? Correcto. Es un caso fascinante, la verdad, sobre cómo se interpreta la teología y, bueno, las consecuencias que eso puede tener. Muy bien, pues entremos en materia. El primer punto, uno de los centrales, fue que Bernal afirmó que Cristo no era Dios, sino que Dios estaba en Cristo. ¿Qué implicaba esto realmente? Pues fíjate, esta idea tocaba el núcleo mismo de la doctrina de la unicidad. La unicidad, que afirma que Dios es uno solo, manifestado como Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero una sola esencia. Jesús es Dios. Exacto. Entonces, lo que Bernal sugería era como una separación o una distinción que la doctrina oficial pues no admitía. Veía a Jesús más como un vehículo de Dios, quizás no Dios mismo en esencia absoluta. Entiendo. Eso ya es un punto de fricción importante. Claro. Y había otro punto relacionado, la analogía de Cristo comparado con el templo. Ajá. La idea era que los israelitas adoraban a Dios en el templo, no al edificio en sí. Y esto llevaba a preguntar, ¿se adoraba a Jesús o a Dios, que estaba en Jesús? Sí. Esa analogía, aunque Jesús mismo usó la figura del templo para su cuerpo, ¿no? Cierto. Pero la aplicación que hizo Bernal se consideró una exageración peligrosa. Él mismo llegó a reconocer, temporalmente, que había sido muy radicalizado en ese punto. ¿Pero se retractó? No completamente de la idea de Cristo como morada de Dios, pero sí admitió la radicalización. Esto subraya el riesgo, ¿no?, de llevar los símbolos teológicos quizá demasiado lejos. Vale. Y aquí es donde para mí se pone aún más interesante, el tercer punto, que el verbo ya no era el verbo. Sí. Al principio la enseñanza parecía sugerir que el verbo fue una voz emitida en el tiempo y que dejó de ser verbo al hacerse carne. ¿Fue así? Bueno, esa fue la percepción inicial. Bernal luego modificó esto. Aceptó que el verbo era Dios y lo identificó con Jehová del Antiguo Testamento. Ah, vale. ¿Entonces se resolvió? No del todo, porque mantuvo una distinción que fue crucial. Afirmó que Jehová era el verbo, sí, pero que Jehová no era el Padre. O sea, separaba a Jehová del Padre. Exacto. Como lo sintetizó Rodrigo Ramírez, daba la idea de que ese verbo era Jehová, pero que no era el Dios supremo. Y Bernal confirmó, eso fue lo que dije. ¡Wow! Y de esa afirmación de que Jehová no era el Padre, parece que nunca se retractó. Ahí estaba el núcleo del problema, parece. Entendido. Vaya punto. Luego está el cuarto. La interpretación de Ezequiel 37, que habla de un príncipe. Bernal enseñaba que Jesús sería ese príncipe en el futuro. Sí, se apoyaba en 1 Corintios 15, versículos 24 al 28, sugiriendo una especie de subordinación final de Cristo. ¿Y qué dijo sobre esto? Reconoció que ponerlo como príncipe pudo ser un error o una exageración. Quizás dijo presionado por debates con trinitarios, pero insistía en que esa escritura está ahí, o sea, mostraba una tensión. Admitía un posible exceso, pero mantenía la base bíblica de su argumento como él la veía. Comprendo. Y finalmente, el quinto punto se centró en el señorío de Cristo. La enseñanza de Bernal, basada en el sermón de Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo, parecía indicar que Cristo se hizo Señor después de su exaltación. Así es, eso parecía desprenderse de su aplicación de Hechos 2:36. ¿Y cómo se le refutó a eso? Pues se le recordó el anuncio de los ángeles en el nacimiento. Ya ahí se le llama Cristo el Señor. Se le hizo ver que, aunque él consideraba a Cristo ungido tras el bautismo, sus propios hechos demostraban su señorío desde mucho antes. ¿Y qué dijo Bernal a eso?
Pues sobre este punto las fuentes indican que sí admitió estar equivocado. Dijo algo como, yo mismo me extrañé de que yo haya dicho eso, porque acepto el señorío de Cristo desde antes de todos los tiempos. O sea, una contradicción o confusión en sus propias declaraciones. Exacto, lo cual, claro, resultaba problemático para el consistorio. Estas ideas no eran nuevas en 1983, ¿verdad? Ya había habido preocupaciones antes. Correcto. Ya en 1978 habían causado cierta inquietud. De hecho, la Iglesia emitió declaraciones de fe reafirmando la unicidad y la plena divinidad de Jesucristo en respuesta. O sea que hubo intentos de diálogo, de aclarar las cosas. Sí, hubo varios intentos, pero la postura de Bernal, especialmente esa insistencia en que Jesús, identificado como Jehová, era distinto del Padre, pues se volvió irreconciliable con la doctrina central de la Iglesia. Y eso llevó a su destitución. A su destitución en octubre de 1983 y la de otros pastores que lo siguieron. Y bueno, eso culminó en la fundación de la Iglesia Apostólica por parte de Bernal. Entonces, resumiendo un poco qué significa todo esto. Vemos una tensión profunda, ¿no?, entre una interpretación teológica particular de un líder influyente y la doctrina establecida. Sí, y esa distinción persistente entre Jesús, Jehová y el Padre fue, según vemos en las fuentes, el punto de quiebre fundamental. El punto de no retorno. Exacto. Este caso ilustra vivamente cómo las interpretaciones sobre la naturaleza de Dios y Cristo pueden tener consecuencias muy profundas, muy tangibles, llevando incluso a divisiones dolorosas dentro de comunidades de fe. Nos deja pensando en esa dinámica compleja entre liderazgo, doctrina, interpretación personal y la unidad de una organización religiosa. Sin duda, es una dinámica siempre presente y a veces muy tensa. Y quizá una reflexión final para que nos escucha. En cualquier sistema de creencias, ¿cómo se equilibra la autoridad doctrinal de una institución que busca mantener una identidad y la exploración teológica individual, sobre todo cuando surgen interpretaciones distintas sobre puntos que se consideran fundamentales? Una pregunta muy pertinente, que sigue vigente en muchos contextos.